El próximo tema que vamos a cubrir es el campo relacionado a las válvulas de control direccional. Y como su nombre lo dice, las válvulas de control se utilizan para establecer o crear una función específica que deseamos lograr. Pero antes de entrar en el campo de las válvulas de control direccional específicamente, vamos a identificar los tres tipos de válvulas de control que se utilizan en sistemas neumáticos. El primer tipo, las válvulas de control direccional, se utilizan básicamente para controlar el flujo del aire y la dirección en la que se mueve ese aire. Por lo tanto, cuando controlamos la dirección de flujo del aire, también controlamos la dirección en la que se mueve un actuador. El segundo tipo de válvulas de control son las válvulas de control de flujo, y como su nombre lo dice, estas válvulas se utilizan para regular, controlar, modificar el flujo, o sea, el volumen de aire que pasa a través del puerto de un cilindro. Más adelante vamos a ver qué aspectos son importantes, qué es lo que afecta el flujo, qué es lo que afecta la presión en el funcionamiento de un sistema neumático, lo vamos a cubrir más adelante. Y finalmente, el tercer tipo de válvulas de control son las válvulas de control de presión. Y las válvulas de control de presión, o lo que normalmente ustedes conocen como un regulador de presión, no es otra cosa que una válvula que se utiliza para regular, modificar la presión estática del aire en un sistema neumático. Para nosotros poder identificar correctamente una válvula, no podemos simplemente partir de la premisa de una descripción genérica. Por ejemplo, muchos técnicos cuando van a llamar a un suplidor para que les provea una válvula, le dicen, dame una válvula de dos posiciones, single coil 24 voltios. O sea, esa descripción no es suficiente, no es lo suficientemente específica para determinar cuál es la válvula que queremos, porque hay muchísimos otros factores que hay que conocer, porque esa descripción le puede aplicar a miles, quizás decenas de miles de válvulas. Así que tenemos que ser más específicos a la hora de identificar una válvula. Y para poder identificar correctamente una válvula necesitamos conocer 4 aspectos principales. Y estos aspectos son los siguientes. Primero, el número de puertos que tiene la válvula. O sea, el número de orificios generalmente. No siempre un puerto necesariamente representa un orificio, eso lo vamos a discutir más adelante. Pero en este caso, para la mayoría de las válvulas de control direccional, el número de orificios, el número de hoyitos, de puertos que tiene la válvula es lo que me identifica la primera descripción. El número de puertos o el número de orificios que tiene la válvula. Número 2. Tenemos que saber cuántas posiciones, el número de posiciones que la válvula puede adquirir. Existen válvulas que son de 2 posiciones y válvulas de 3 posiciones. Tercero, tenemos que conocer cuál es la posición normal de la válvula. O sea, cuando la válvula llega del suplidor y yo abro la caja y saco esa válvula para montarla en mi equipo, ¿en qué posición se encuentra físicamente la válvula? Eso es lo que se conoce como la posición normal. Y finalmente, el cuarto aspecto o la cuarta descripción que necesito saber es cuál es el método de operación de la válvula y su método de reset o de reajuste. O sea, ¿qué método utiliza físicamente la válvula para regresar a su posición normal? Ahora, este símbolo que aparece aquí identifica básicamente una válvula y la información que podemos obtener de este símbolo es mucha. Por ejemplo, cualquier válvula que venga identificada con este símbolo nos va a decir, este cuadrado que representa aquí es una posición de la válvula. Por lo tanto, un símbolo que tiene 2 cuadrados dibujados me está diciendo que esa válvula tiene la capacidad de adquirir 2 posiciones. Ahora, cada una de estas letras que aparece aquí, representa un puerto de la válvula.
Así que si yo cuento el puerto A, el puerto B, el puerto EA, el puerto EB y el puerto P, quiere decir que esta válvula es una válvula de 5 puertos. 1, 2, 3, 4 y 5. Además de eso, este símbolo que aparece a la mano derecha, que es un resorte o un spring, me dice específicamente cuál es la posición normal o la posición de descanso de esa válvula. O sea, del lado en que esté dibujado ese resorte, cuando yo miro el símbolo, del lado que esté dibujado ese resorte, este cuadrado que está aquí es la posición, es la representación de la posición normal de esa válvula. Ahora, si se fijan, cuando yo activo la válvula, cuando yo energizo esa válvula, es como si yo estuviera cambiando y moviendo la posición que estaba a la izquierda hacia la derecha. Y se fijan que las flechas ahora están dirigidas en la posición opuesta. Antes, el dirección de flujo del aire iba de A hacia el exhaust de A. La presión de P iba hacia la salida B y el exhaust de B está cerrado. Cuando yo activo la válvula, que la energizo, entonces es lo contrario. El exhaust de A está cerrado, la presión P ahora está saliendo por A y ahora el aire que está en B sale hacia el exhaust de B. Ahora, ¿cuál es el símbolo que representa el tipo de actuación que tiene mi sistema? O se conoce como el actuador, en inglés le llaman el coil o la solenoide en español. Y ese actuador básicamente me indica cuál es la forma en que se opera la válvula. Existen varias formas de operar una válvula. Una válvula puede ser operada manualmente, puede ser directamente pilotada por aire, puede ser eléctricamente operada por una solenoide o puede ser mecánicamente operada. Todos esos aspectos, todas esas operaciones las vamos a discutir más adelante. En este caso, estos símbolos que son estos triangulitos que están mirando hacia abajo, es la forma de representar los puertos de escape, los puertos de exhaust, como le llaman en inglés, de la válvula. Y un puerto de exhaust no es otra cosa que aquel puerto o aquel lugar por el cual el aire que está acumulado de un lado de la válvula se descarga cuando la válvula cambia de posición. Y finalmente, este punto que aparece aquí, este punto con la letra P, es lo que se conoce como el puerto de suministro o el supply port. Es el punto por donde el cual usted le conecta la presión de aire principal de la línea a la válvula para que ella pueda actuar y mover el cilindro hacia la posición que usted quiera, dependiendo de cuándo usted activa o